Bueno, José, pues la verdad que te he presentado, aunque no necesitas mucha presentación, ya te entrevisté el año pasado con New Media, que nos estuvieron atendiendo y estuvimos hablando sobre ideologías políticas un poco después del coronavirus. Y te escribí aquel día para hablar de este tema porque sé que te puede divertir y todas las cosas que son, pues, quizá como más de reflexión o más de contexto. Y la verdad que me ha escrito bastante gente por privado con ganas de unirse y de hablar de este tema porque todo el mundo quiere saber, ¿no? Cómo va a ser el día después. Y estaba empezando el vídeo con esa frase que oigo yo decir mucho y que creo que yo también he dicho mucho, es cuando acabe la pandemia, ¿no? Cuando acabe la pandemia me voy a volar, me voy a mover, me voy a ir por todos lados, ¿no? Cuando no haya restricciones de una vez por todas. Y creo que refleja un poco esa ansia y esa ilusión por que termine toda esta pesadilla, ¿no? De una manera o de otra. Pero bueno, la verdad que el protagonista eres tú. Yo solo simplemente quería presentar un poco el tema y te iré haciendo preguntas según se me ocurren. Intentaré ir recogiendo todas las del público también que quieran ir haciéndolas, por supuesto. Y luego el vídeo quedará grabado y editado en el canal y luego también lo subiremos a YouTube seguro una vez que nos ayude a editarlo en Nvidia para que lo sepas, ya te lo pasaré. Pero bueno, José, cuéntame, porque este es un tema que te pueda parecer interesante a ti. Entonces, si quieres, antes de que arranques. Bueno, yo creo que es una cosa que, como acabas de decir tú, está ahí, ¿no? El ser humano necesita horizontes y perspectiva y plazos, y ante una situación como la que se ha generado, pues todos tenemos un poco, necesitamos la expectativa de que esto termine cuanto antes y necesitamos tener como un horizonte o una fecha, ¿no? Los famosos deadlines para poder planear nuestra vida ahora y para poder planear nuestra vida a partir de entonces. Pero lo interesante de todo esto, el debate que surge en las conversaciones, que todos estamos esperando cuando acabe la pandemia, ¿no? Es que eso es muy complicado de medir. Es decir, realmente hemos planteado el debate como el día después que ha cambiado la pandemia, pero vamos a poder hablar de un día después, en realidad, porque la situación es muy distinta en cada país. Es verdad que la pandemia tiene un origen. En diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud califica como pandemia en marzo de 2020, pero hay que entender esto como un proceso. Es decir, un proceso en el que cada país tiene su ritmo, incluso dentro de los países. Te pongo el caso de España, por ejemplo, el ritmo de la vacunación es distinto en cada región. Incluso la propagación que ha tenido el virus es muy distinto en cada región. Entonces, pensar que va a haber un día en el que podamos decir que ha acabado la pandemia, pues debería atender a varios factores. Entonces, podemos decir que ha acabado la pandemia cuando ya no hay transmisión del virus. Podemos decir que ha terminado la pandemia cuando un porcentaje de la población está vacunada, la llamada inmunidad de rebaño, pero eso en cada país va a tener un ritmo muy distinto, ¿no? Y en cada país va a tener un ritmo muy distinto. O podemos considerar que la pandemia ha terminado cuando sea una cosa residual o testimonial, un virus más con el que convivimos, como muchos otros que han surgido a lo largo de la historia. Es complicado poder hablar de un día después, y esto hay que entenderlo más bien como un proceso que puede alargarse o puede acortarse según distintos factores. La vacunación sería el principal, pero cuesta creer que vamos a alcanzar una normalidad como la que había antes en un plazo corto de tiempo, porque en otros países pues las cosas van a ser distintas, van a estar mejor, van a ser peor, pero es difícil todavía hablar de un día después, ¿no? Eh, Hubo, por ejemplo, me acuerdo de aquel titular que salía, ¿no? De 0 casos en China, en algún caso, ¿no? Que decían, ya está, dan por solucionado el problema y demás. Luego, pues, volvieron a aparecer más casos. Pero a mí me recuerda, tuvimos un coloquio interno en la universidad, entre miembros del claustro de profesores, con una batería de lecturas que te voy a pasar además, porque eso, la verdad que me parece muy interesante, que se llamaba Poderes de Emergencia, Crisis y Salud Pública. Y uno de los momentos históricos que vimos en estas lecturas pues, fue la mal llamada gripe española, ¿no? Y claro, yo pensando en esta conversación del día después, yo pensaba, claro, el día después, ¿cuándo es exactamente? ¿No? Porque una cosa es que no haya casos, que no haya casos en los datos, o sea, diagnosticados, otra es que no haya casos en sí, ¿no? Que eso es siempre una diferencia importante, y otra es
los efectos luego más de largo plazo que tienen, ¿no? Psicológicos, sociales, económicos. Entonces, cuando hablamos del día después, exactamente de cuándo estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del momento en el que pues ya no hay nadie en los hospitales, estamos hablando del momento en el que todo el mundo vuelve a trabajar a la oficina sin mascarilla, es eso el día después, ¿no? Pero lo que me queda claro, una de las conclusiones que yo me llevé a esas lecturas, José, por ejemplo, es que evidentemente el día después llega, ¿no? Tarde o temprano, en algún momento llega. Lo que no es nadie consciente de hoy fue el día, ¿no? Pero de repente hay un momento de superación o hay un momento de vida a normalidad o como lo queramos ver, que de una manera u otra sí que llega, ¿no? Entonces, es un debate, o sea, creo que es una conversación interesante esta que tenemos ahora por delante. Y entonces, si bien es difícil eso que estás diciendo, ¿no? De establecer exactamente qué es el día después, por lo que dices, porque cada país es un mundo, dentro de cada país, cada ciudad, región, pues es una complejidad muy grande. ¿Qué ves tú, no? ¿Qué ves tú de cambio social? ¿Piensas tú que esto nos ha cambiado? ¿Qué nos ha cambiado? ¿O simplemente, ¿no? Ha acelerado cosas que ya venían. ¿Qué opinas tú? ¿Tú ves cambios que piensas que vaya a generar esto más a largo plazo? A ver, respecto a lo primero, claro, evidentemente habrá un día después, pero eso se va a ver ex post, es decir, cuando ya estemos ahí. Yo imagino que llegará un día en el que la Organización Mundial de la Salud, por citar, digamos, el organismo internacional que se ocupa de estas cosas, dirá que hemos superado la pandemia. Pero claro, por eso te digo que hay muchos factores que entran en juego. Es difícil saber ahora mismo a cuáles se va a atender para definir esto. Yo creo que será un poco, ¿no? Pues en algunos países se habrá alcanzado la inmunidad de rebaño, en otros no habrá transmisión. He estado mirando antes y hay poquísimos países que no tienen ningún caso de coronavirus. Son todos pues islas o archipiélagos o estados formados por islas en Oceanía, y luego Corea del Norte no ha reportado ningún caso y, como he visto, Turkmenistán tampoco. Pero bueno, más allá de eso, el carácter de esta pandemia es auténticamente global. Entonces, los ritmos de cada país y de cada continente van a ser muy distintos. Ha sido en la propagación, en las diferentes oleadas, y lo va a ser y lo está siendo en la vacunación. Entonces, aquí la gran cuestión no es tanto saber cuál va a ser el día después, sino si los grandes cambios que se están produciendo son cambios de tipo cualitativo o cuantitativo. Es decir, ¿esta pandemia deja un cambio de paradigma para el mundo o no? ¿Simplemente acelera tendencias que ya estaban ahí o va a provocar transformaciones? Ese es un debate que hay ahora mismo tanto en la academia como en los medios de comunicación. Hay opiniones para todos los gustos. Sí que es verdad que el ser humano tiende a vivir el presente con una conciencia de cambio histórico que luego las generaciones sucesivas pueden verlo de una manera distinta, pero yo lo que sí que creo es que esa gran transformación inicial de la que hablábamos, pues ante una cosa insólita que no habíamos vivido a escala global en nuestra generación, como el confinamiento, pues luego algunas cosas se han matizado, ¿no? Hay tendencias económicas y sociales que están ahí, pues hay cambios de hábitos, de comportamientos, pues ya son distintos y lo van a seguir siendo. Hay cosas como la digitalización, como el teletrabajo, que también se han acelerado, pero está por ver que la gran transformación social sea tan profunda como se dijo al principio, ante un shock, que es lo que fue el confinamiento a escala global, tan profundo psicológicamente como ese, ¿no? Entonces, esa es la gran cuestión. Hay autores que dijeron en el 2001, con el atentado en las Torres Gemelas, que el siglo XXI empezó en 2001, y hay gente que dice que el siglo XXI está empezando ahora, ¿no? Con la del COVID-19. Entonces, yo creo que una vez más necesitamos un poco más de perspectiva histórica para saberlo. Lo que sí es evidente es que el COVID y los efectos que ha tenido en todos los planos, pues está provocando algunas cosas que ya estaban ahí, que se han acelerado, y luego cambios en los usos sociales pues que nadie se esperaba porque son nuevos, efectivamente. Ok, entonces vamos, si quieres,
por áreas, ¿no? Y podemos ir haciendo este análisis que tú estás diciendo, ¿no? De cambio de paradigma, es algo más cualitativo, es una visión distinta, o es simplemente una aceleración cuantitativa de algo que ya venía. Por ejemplo, algo cuantitativo, según lo que estás diciendo, que me parece a mí, ¿no? Es, por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo era algo que ya existía, que ya se hacía, que evidentemente hay un tema de cultura empresarial distinta en distintos lugares, pero evidentemente esto de repente se lo impuso a todo el mundo. Y si querías poder tener actividad productiva, o teletrabajabas o no había actividad productiva. Con lo cual, eso es una de las cosas que se ha acelerado, ¿no? Yo, por ejemplo, en relaciones internacionales siempre estoy viendo los impactos que ha tenido o no, pero esa es otra conversación a la que no quiero entrar ahora. Pero a nivel político, ¿tú has visto cambios que haya generado, sea de acelerar, ¿no? Una tendencia o sea de un cambio de paradigma? Bueno, vamos a ver. O sea, luego si quieres podemos entrar, porque es muy interesante el tema de lo cualitativo, lo cuantitativo, en la propia geopolítica de la pandemia y de las vacunas, ¿no? Tú, ese tema, pues estás viendo que las luchas geopolíticas ahora mismo se han trasladado al campo de las vacunas. Entonces, tú ahí podrás ver si realmente esto es simplemente un factor más, ¿no? Donde están las superpotencias mundiales viendo a ver quién predomina con la innovación médica, con la capacidad para producir vacunas, exportarlas a países, que otros países utilicen tu vacuna, y todo ese tema me parece muy interesante, ¿no? Además, en un mundo al que tú y yo nos dedicamos, que es América Latina, ¿no? Pues es un terreno donde ese enfrentamiento está siendo muy claro, ¿no? ¿Qué vacunas están poniendo los países de América Latina? Tú vives en uno de ellos. Y luego, en el plano más general de la política, pues yo creo que hemos vivido algunos procesos interesantes. Lo debatimos en agosto en una de las charlas con la universidad, y es la cuestión de cómo la pandemia, al generar una situación nueva y al exigir respuestas urgentes, respuestas rápidas y respuestas muy drásticas, pues ha provocado un incremento del intervencionismo estatal, ¿no? Del político. Ahí es muy interesante los distintos análisis que se han hecho. Sí que es verdad que yo creo que en cierta medida la pandemia, más que para abrir reflexiones nuevas, ha servido para que muchos se reafirmen en lo que ya pensaban, ¿no? Si algunos estaban a favor del Internet, ha sido como digamos, la situación perfecta para justificarlo. Para los liberales, pues para poner de manifiesto los peligros que corre la libertad individual ante la concentración del poder. Para otros que alertaban sobre el cambio climático, pues ha visto como la pandemia tiene un efecto, ¿no?, de la degradación de los ecosistemas y de la falta de sostenibilidad del sistema capitalista. Y luego, yo creo que dentro de las diferentes teorías he encontrado una también muy interesante, porque es un análisis un poco distinto, ¿no?, que se sale digamos, de los debates ortodoxos en términos de ideologías tradicionales. Paul Preciado, que es un pensador muy reconocido ahora, publicó en El País, en un periódico español, y una tribuna muy larga, hacía un análisis que partía de Foucault, ¿no?, en el que exponía un poco cómo las epidemias y las pandemias reproducían la gestión política que ya existía, como que acentuaba la gestión política que era propia de cada tipo de comunidad política o de sociedad. Y bueno, partiendo del concepto de biopolítica de Foucault y del impacto del cuerpo individual de las políticas, hace un análisis de cómo el concepto de comunidad y el concepto de comunidad ha servido para llevar las políticas de exclusión, digamos, de los grupos excluidos, que en la Unión Europea serían los migrantes y los refugiados, a los cuerpos individuales, ¿no? Y cómo se ha practicado una política digamos, como de el confinamiento, como una política de frontera, se ha trasladado de las fronteras de la Unión Europea a las fronteras del domicilio particular, y cómo el individuo ya se convertía en una especie de consumidor, productor, y
y mero código que actúa desde casa, produce desde casa, consume ocio desde casa, y cómo han llevado ahora al máximo los, los, los paradigmas de la gestión política de Occidente con la gestión política de la pandemia. Vale, te escucho un poco entrecortado, entonces no te he cogido todo exactamente, pero creo que te he entendido. Bien, me ha quedado claro lo que has dicho, ¿no? Es decir, cada uno que venía desde sus propias ideologías y ante el momento de incertidumbre y de miedo, lo que haces es volver a tu ideología y a tu idea y a lo que tienes por seguro para darte un poco de confianza y un marco con el que te explica un poco todo lo que está pasando. Pero también lo quiero aterrizar un poco más, ¿no? Me gustaría llevarlo un poco a la experiencia de la persona en la calle. ¿No? Creo que has hecho una buena explicación, ¿no? Desde arriba, un poco. Has hecho como una especie de esbozo un poco de todo lo que está pasando. Pero hay como muchas cosas que uno vive, ¿no? Y que ya no es cuestión de ver artículos, ni estadísticas, ni datos, sino, bueno, a mí es verdad que como liberal me ha preocupado, me ha reconfirmado o no, o me puso un poco en duda, ¿no? Porque muchas veces hablamos como la sociedad civil como la solución para todo, ¿no? Frente al crecimiento estatal. Pero, por ejemplo, la sociedad civil también ha tenido pues etapas muy oscuras, ¿no? Entrevisté a Gabriel Calzada, nuestro rector, y a Javier Fernández Lasqueti en uno en común. Entonces yo hice como de moderador y ellos lo estaban opinando, ¿no? Y Javier estaba comentando, ¿no? Pues Javier estaba hablando un poco de lo bueno y lo importante que es la sociedad civil y tal. Y Javier metió un poco ahí el tema como sí, pero también hemos visto cosas que daban miedo, ¿no? Es decir, los vecinos, los policías de balcón, la gente gritando a otros que están saltándose pues la hora adecuada y están corriendo por la calle. Todo este tema de ciudadano policial que casi recuerda un poco, ¿no? A un estado. Evidentemente es una exageración, pero para una persona que está acostumbrada a una normalidad democrática donde cada uno hace un poco lo que quiere, siempre que no moleste a los demás, pues recuerda que sea un régimen totalitario en que todo el mundo se está espiando un poco a todo el mundo y asegurándose que todo el mundo está cumpliendo con la norma y demás. O sea, ha habido una parte, a mí me dio mucho miedo, ¿no? Me llegaron muchos vídeos estos de broma que te llegan por WhatsApp de una vecina gritándole a uno en la calle, a ver si te coge la policía, y la policía pues reduciendo a una persona y metiéndola en el coche y todo el mundo aplaudiendo en cómo pasaba eso y demás. O sea, tiene una parte como oscura también, ¿no? De no es solo para los liberales el crecimiento del Estado y demás, sino también cómo hemos reaccionado, ¿no? A muchos liberales que yo he entrevistado, por ejemplo, se sorprenden de la obediencia que ha habido, ¿no? De lo fácil que todo el mundo se ha puesto en máquina. Yo creo que a Tocqueville no le habría sorprendido mucho porque él hablaba mucho de la tiranía de la mayoría y cuando la opinión pública se pone con una cosa es como una rueda que aplasta todos los pensamientos que pueden ser disidentes. Pero yo, por ejemplo, a nivel personal, y he hablado esto contigo también, pues tengo muchas ganas del fin de eso, ¿no? Tengo ganas de que se acabe el ciudadano policía, de poder salir a cenar con unos amigos o a una discoteca o a donde sea y que haya gente y que no te sientas culpable al día siguiente o algo así, o Dios mío, había muchísima gente, ¿no? Toda esta paranoia ¿cuál es la palabra? ¿No? Toda esta especie de fobia, miedo social que se ha generado y luego los sentimientos de culpa por no ser un buen ciudadano, por hacer estas cosas, para mí, o sea, esto es una opinión puramente personal, ¿no? Para mí el día después es cuando acaba eso, ¿no? Para mí es cuando ya sales sin que te importe eso y yo como persona me llevo pues cosas que me encantaría seguir haciendo, ¿no? Nos reíamos todos de los asiáticos, te decía ayer, por llevar mascarillas cuando estaban resfriados, por no contagiar a los demás. Y yo probablemente es algo que continúo haciendo, ¿no? Mi mascarilla, por si me estoy resfriado o tengo una gripe, pues la llevaré puesta por no infectar a los demás. Pero para mí el día después va a ser ese, ¿no? El día en el que te dé igual todo esto, ¿no? Que por fin pues te dé un poco más igual, no lo sé. No sé qué opinas al respecto. Bueno, yo creo que para que llegue ese me da igual, tenemos que estar en el famoso día después, ¿no? Porque, bueno, voy a elevarme brevemente de nuevo y luego ya bajo otra vez, pero como sabes, el Leviatán de Hobbes se sustenta en el miedo. Entonces, evidentemente yo creo que aquí se juntan también varios factores, ¿no? Primero es pues que, como diría el propio Preciado de nuevo, el enfoque ha sido básicamente disciplinario. Y a ese enfoque disciplinario,
gestión disciplinaria de la pandemia, ¿no? El crecimiento del intervencionismo estatal ha sido para imponer una excepcionalidad justificada en la emergencia sanitaria, pero el estado de alarma es un estado de excepción. Los estados de emergencia son estados de excepción. Se restringen derechos, se restringen libertades. Todos hemos visto reducido nuestro margen de acción. Entonces, a eso se ha unido un efecto psicológico que es inevitable, que es el miedo, por un lado, el miedo a contraer la enfermedad, miedo a perder a seres queridos o a que seres queridos contraigan también una enfermedad grave. Y luego, pues, el reproche que surge cuando ves que tú estás haciendo ese esfuerzo como ciudadano y otros no lo están haciendo, ¿no? Aquí es un equilibrio bastante complicado. Hay gente pues más partidaria de dejar el tema en la responsabilidad, pero yo, o sea, entiendo que por ahí se hayan generado situaciones conflictivas, porque no es una cosa fácil de gestionar. El miedo es una cosa muchas veces irracional. Entonces, lo ideal sería ir evolucionando a una situación en la que recuperemos todas las libertades, ¿no? Sí, por eso el concepto de nueva normalidad también, que es algo que se habla mucho, a mí también me provoca un poco de rechazo, ¿no? Porque da la sensación de que es una cosa impuesta, ¿no? Más que algo decidido. Y luego ¿Se utiliza también hay... también? ¿El qué, perdón? ¿Se utiliza allí también lo de nueva Sí, normalidad? sí, se habla de nueva normalidad, de cómo va a ser y todas estas cosas. Ay, me están diciendo que ahora nos estamos trabando bastante. Puede ser por la tormenta esta que está cayendo aquí ahora. ¿Tú me oyes bien, José? Sí, sí que es verdad que algún punto se queda un poco, pero vamos, no es grave. Vale, vale. Voy a intentar hablar un poco más lento que La, soy la yo. digi- la digitalización es otra de las tendencias acentuadas con el COVID, Así evidentemente. es. Pero, por ejemplo, uno de los libros que a mí me ha ayudado también un poco a entenderlo, evidentemente con una óptica liberal, todo esto ha sido el libro de Robert Hicks que se llama Crisis and Leviathan, que es un clásico ya, es un libro que te recomiendo y a los que nos están viendo, por supuesto, también. Y habla de la hipótesis de la crisis, ¿no? Y lo que dice es que las emergencias demandan más gobierno, sean guerras mundiales, sean lo que sean las emergencias, todo lo que se sale de la normalidad, al final lo que hace es poner la atención en el soberano. Y entonces el soberano, perdón, ¿quieres decir algo? ¿No? Sí, no, claro, pero yo te hablo desde la óptica claro, ahí del ciudadano. Bueno, claro, ante poder excepcional, rendición de cuentas excepcional. Aquí estamos viendo en España el problema ahora con las vacunas, es que las vacunas al final las ha adquirido y las proporciona la Unión Europea, las gestiona el Gobierno Nacional y las administra las comunidades autónomas. ¿A quién pide cuentas el ciudadano sobre las vacunas? A la comunidad autónoma al final, que es a la administración que tiene más cercana, que es la que ve que se la está poniendo. Pero en realidad la comunidad autónoma tampoco tampoco puede hacerse responsable del todo, porque no le dan las vacunas, es decir, el problema de la concentración del poder implica también el de la rendición de cuentas. Entonces, sí que se están generando ahí distorsiones que tienen consecuencias para la democracia. O sea, las crisis demandan más gobierno. Ahora bien, mientras el gobierno y quien asume las competencias sea identificable y pueda rendir cuentas de lo que hace. Ante un poder tan descentralizado y con competencias tan distribuidas, la gente no le va a pedir o no le está pidiendo explicaciones a la Unión Europea por las vacunas, se las pide en este caso a la región, que es quien se las administra. Y eso también, pues bueno, habrá que ver cómo evoluciona todo este asunto, porque es relevante. Por supuesto que es relevante. Y en ese sentido, bueno, claro, la rendición de cuentas es complicada. Bueno, y por ejemplo, para que veas un poco, ¿no? Aquí en Guatemala en ningún momento, por ejemplo, faltaron mascarillas.
Y en España, por intentar centralizar toda esa compra, por ejemplo, también fue muy problemático, ¿no? Sí, Eh, primeras semanas sí. De hecho, no dijeron que eran necesarias porque no podían proporcionarlas. Es decir, es después, claro. Y por ejemplo, bueno, aunque no es exactamente el tema de lo que estamos hablando hoy, ¿qué crees que se podía haber hecho mejor, ¿no? Ya sé que es muy fácil comentar desde las gradas siempre el deporte en general, o los toros en particular, que a ti te gustan, pero ¿qué se podía haber hecho mejor en ese sentido? Hombre, yo aquí lo que creo es que ante una situación inédita como es esta, lo primero que se tiene que pedir es humildad. Y yo creo que en el caso de España eso ha faltado mucho a la hora de presentar un balance de cómo se han hecho las cosas, que evidentemente ha sido muy mejorable en muchos aspectos. Entonces, creo que esa es una de las principales enseñanzas que también tiene que salir de la política, ¿no? Porque antes cuando hablábamos un poco de los cambios que trae esto, yo creo que donde más se va a notar, por un lado, va a ser los hábitos sociales. Yo percibo que la gente tiene muchas ganas de volver a cómo era el ocio antes de la pandemia y ahora mismo no hay una perspectiva de que el ocio vaya a poder ser como era antes de la pandemia exactamente. Eh, pero las consecuencias que tiene psicológicas y sociales, más allá de los problemas de salud mental, están ahí, que es una cosa muy importante de la que también podemos. Pero el cómo esto ha venido a recordarle al ser humano lo vulnerable que es, que el progreso no es irreversible y que frente a la naturaleza y a los imprevistos somos mucho más débiles de lo que creíamos, yo creo que es una de las principales cosas que va a tener esto para todo el mundo que está viendo. Es decir, antes había una sensación de hasta dónde queremos llevar el progreso, ¿no? Porque el ser humano modula hasta dónde quiere llegar. Pero de repente pasa algo que te recuerda que las cosas no dependen solo solo de la voluntad del hombre, ¿no? Que, pues, en fin, hay cosas que están muy por encima y que nos recuerdan lo vulnerables que somos, lo expuestos que somos y que estamos, perdón, y que las cosas, hay factores que son imprevisibles y que las previsiones que hay de las cosas, pues puede pasar algo y te lo pueden cambiar. Antes no había esa sensación, ahora va a haber mayor sensación de incertidumbre, mayor sensación de vulnerabilidad y yo creo que hasta un sentimiento mayor de humildad del individuo ante lo que piensa de sí mismo. Claro, claro. Sí, o sea, por ejemplo, una de los efectos que ha provocado mucha gente cercana y que creo que cualquiera que esté viendo esto se puede sentir identificado con ello es replanteamiento de tus valores, de lo que quieres hacer, pues ya puede ser a nivel del tipo de pareja o laboral, profesional, hacia dónde quiere ir uno, ¿no? ¿Qué quiere cambiar? Muchas veces creo que estas crisis ayudan, ¿no? A uno ver también qué es lo que quiere cambiar, porque has parado a pensar y decir, es verdad que pues nosotros somos relativamente jóvenes, ¿no? Pero no nos ha tocado vivir ni una guerra mundial, ni guerra civil, ¿no? En mi caso, pues ya fueron mis abuelos y demás, y es como el primer shock así que hemos tenido, y es verdad que en niveles de muertos o, o pobreza producida en sociedades así en particular, pues lo comparas con cualquier otra cosa histórica y tampoco ha sido para tanto, ¿no? Lo que ha sido para tanto, evidentemente, es que es algo tan global y que ha afectado a todo el mundo por igual y por eso ha dado tanta importancia. Pero uno lo compara con la peste bubónica, ¿no? Y el cambio que tuvo, o incluso, si no me equivoco, y creo, vamos, que no lo hago, en 1918 y 19, para el 20 o así, habían muerto 50 millones de personas, ¿no? De la mal llamada fiebre española. Y luego tampoco hubo una normalidad, porque claro, estuve escuchando el otro día, ¿no? Un podcast que nos comparte Santi, Santiago Fernández, el director del EPRI, del New York Times, que siempre entrevista a un epidemiólogo muy bueno, ¿no? Y lo que le estaba explicando cómo mutó ese virus de 1918 y es la gripe que tenemos hoy, que ha seguido viniendo, ¿no? Todos
constantemente y no fue algo de lo que nos hiciéramos. Lo que pasa es que el impacto de cada uno de coger una gripe pues nunca ha sido muy preocupante, salvo que fueras una persona mayor o con una salud delicada, que evidentemente, pues claro que eso es relevante. Pero en ese sentido, la sensación de impacto, o muchas veces, yo que soy un aficionado, que no soy otra cosa que un aficionado, yo creo que a la historia en general, si pensamos que esto es lo peor que nos puede pasar, pues seguramente tengamos espacio para darnos una gran sorpresa, ¿no? De que cosas mucho peores pueden pasar. Sí, yo creo que hay, respecto a guerras, como que es cierto que en Europa ya no, pero la posibilidad de una guerra es algo como que puede estar más presente, ¿no? Porque en el mundo hay guerras, o sea, aunque nosotros seamos los afortunados a los que no les toca cerca, pero las guerras están ahí, no ha dejado de haber guerras. Pero no vivíamos yo creo que esto, el shock psicológico que tiene y social es el carácter inédito. Es decir, a nadie que le preguntaras hace 3 años esperaba vivir una pandemia. O sea, las pandemias son una cosa como del pasado, ¿no? O sí que fenómenos que sí que ha habido pandemias recientes y tal, pero algo como que a Occidente no llegaba. Entonces, o que no iba a tener unos efectos pues como pues de confinamiento global, de cambiar tus hábitos, de cambiar todo nuestro día a día, de tener que estar encerrados varios meses. Es que nadie lo hubiera pensado. Es decir, yo nunca he crecido con la sensación, y pues, todos hemos estudiado la peste negra en la Edad Media, como los efectos que eso tenía. En fin, hay literatura sobre eso, de grandes clásicos, además de la literatura universal, pero nunca piensas, yo lo voy a vivir. Entonces, yo creo que el carácter inédito es lo que ha generado, sobre todo, esa sensación de que lo que antes dábamos por descontado, lo que iba a estar ahí, puede que ya no esté ahí. Es decir, nos ha dado una sensación de vulnerabilidad que hemos sentido por primera vez y que ha sentido la gente por primera vez en 100 años. Y eso sí que es algo que ocurre por primera vez. Porque al final, las epidemias que han habido en los últimos años, a Europa no han llegado, o sea, se han podido controlarse. Entonces, nos creíamos inmunes en ese sentido. ¿Y cómo crees que va a ser el desarrollo de eso, ¿no? O sea, esa sensación, esa desagradable sorpresa de que de repente somos vulnerables, ¿no? Me recuerda un poco a Adán y Eva, ¿no? Cuando se dan cuenta, de repente se miran desnudos y sienten la vergüenza por primera vez. Es como el precio de la sabiduría y de todas estas cosas, ¿no? De razonar y de no vivir como niños, es el peso de la responsabilidad, el sentirse vulnerable, el preocuparse por cosas, ¿no? Todo ese... Bueno, dice que va a haber un rebote, ¿no? Los locos años 20, cuando estemos en el día después, ese que no sabemos cómo va a ser, ni quién lo va a decretar, ni cómo lo vamos a vivir, que va a haber un rebote como de ganas como de carpe diem, ¿no? Malentendido, como hemos hablado muchas veces, sin la otra parte, como de vamos a vivir todo lo que podamos porque no sabemos. Yo creo que, bueno, hablas con la gente y todo el mundo dice, bueno, yo ya vivo un poco al día, no hago planes a plazo, tal. Pues quizá eso tarde en irse. También te digo, a lo bueno te acostumbras rápido y lo malo, afortunadamente, se olvida. Entonces, yo creo que cuando la situación mejore, volveremos a tener una sensación de mayor estabilidad a largo plazo. Siempre va a estar ahí esa posibilidad, como antes no teníamos esa sensación, pero sí que es verdad que cuando dejas algo atrás negativo, la situación positiva posterior te acomoda rápido. Yo creo que eso es inevitable y es una cuestión de supervivencia también. Ok, entonces, ¿qué ves tú de los cambios cualitativos? Porque claro, ¿no? Tú has hablado, por ejemplo, de la sensación de vulnerabilidad, que mucha gente no lo había tenido, pues, de manera compartida, ¿no? Porque todo el mundo pues, ha podido tener un accidente personal y se ha sentido vulnerable en algún momento, una enfermedad, pérdida de un ser querido, ¿no? Esto, el factor trágico de la vida es inescapable para todo el mundo como individuo.
pero como sociedad, ¿no? Que dices tú, ¿qué crees tú que, o mejor dicho, ¿no? Que eso también se irá, es decir, esa sensación de vulnerabilidad, ¿en qué se va a traducir, no? Bueno, yo creo que en la propia percepción del ser humano de sí mismo o del ser humano occidental de sí mismo, para concretar un poco, porque es verdad que no podemos extender esta sensación a todos los habitantes de todos los continentes, pero yo creo que como idea cualitativa eso es lo principal. Creo que hay un gran reto con la salud mental también, que ya está en la conversación, pero que todavía no tiene la importancia que merece, porque se va yendo progresivamente. Y es un tema que quizá ya estaba ahí, pero que hay un cambio muy importante, porque si el ser humano cambia la percepción de sí mismo, esto tiene consecuencias. Aparte del shock, del sufrimiento de todo lo que está pasando, ¿no? Y de las consecuencias que ha tenido. Ya hay bastantes estudios, porque han pasado ya sobre los incrementos en demanda de atención psicológica, incremento de la ansiedad, de la depresión, de la sensación de pánico, de los ataques de pánico, del sentimiento de culpa, ¿no? Porque eso también, en fin, antes hablábamos un poco del ciudadano policía, luego también podíamos hablar de cómo esto nos hace sentir culpables quizá en situaciones que antes vivíamos con total naturalidad, ¿no? ¿Qué hago atravesando una muchedumbre, aunque sea con mascarilla? ¿Estoy siendo responsable si hago tal cosa? ¿Debo salir si me siento de una manera o de otra? Es decir, ahí se generan muchas situaciones y muchos análisis del propio comportamiento que antes no existían. Y yo creo que eso es lo principal, que hay un cambio de percepción antes nos creíamos más poderosos de lo que realmente. Némesis, la figura mitológica que siempre viene a vencer al hombre cuando peca de creerse más de lo que es. Siempre Bueno, viene a castigar. es la ibris, ¿no? Exacto. Esa sensación de poder absoluto y de alcanzar es la ibris. Sí, o sea, yo además he detectado como dos corrientes, ¿no? A nivel de pensamiento político, de la explicación de lo que viene en el siglo XXI y todo lo demás. Una es un poco la escuela de Pinker, ¿no? Y de un optimismo de que, pues eso, cada vez vivimos más y mejor, los datos son buenos, se miren por donde se miren, cada vez hay menos pobreza, ¿no? Pues de 2000 a 2012 nos cargamos a la mitad el índice o la cantidad de población que vive bajo pobreza extrema. O sea, uno se puede ver datos y ve que evidentemente se está progresando en todos lados, y de hecho muchos economistas dicen que la recuperación económica del COVID va a ser relativamente rápida, ¿no? Porque no va a ser como un shock tan violento al sistema financiero como fue la crisis de 2008. Hay teorías de todos los tipos, ¿no? Pero hay como una parte más como optimista de decir, oye, pues gracias a la ciencia, gracias a muchísimas de las cosas, cada vez estamos estudiando mejor, en el mundo se vive mejor, la razón está empezando a tener peso en casi todo el mundo, sea en el occidente, así como la ciencia y muchas de las otras cosas, lo cual no quiere decir que todo el mundo se esté occidentalizando, pero sí modernizando, ¿no? Y luego hay como otra en la que yo no sé si me posiciono un poco más por la rama que me toca enseñar a mí en la facultad y demás, que es la de, sí, es cierto, quién lo va a negar, quién no lo va a celebrar, pero lo importante es que esto no sea un Belle Époque, ¿no? Es decir, lo importante es que esto no sea simplemente un buen momento antes de una gran catástrofe. Eso es un poco lo que produce preocupación a mí, por ejemplo. Uno de los grandes problemas que tenemos en la humanidad es la guerra, ¿no? Y la generación nuestra, por lo menos la mía seguro, se creyó pensando que la paz era algo normal y que la guerra era lo excepcional. Cuando uno aprende un poco de historia se da cuenta que todo lo contrario, que la guerra es lo natural, que lleva pasando en todos lados siempre, y que la paz continuada conlleva un esfuerzo, conlleva diseño, conlleva equilibrios de poder, conlleva una diplomacia inteligente y razonable, responsable, ¿no? Y demás cosas. Y entonces sabes que sí es verdad que ahora todo está yendo hacia bien, pero como de repente hay algo mal, todo lo tira para abajo, ¿no? Pues hay un montón de ejemplos. Las armas nucleares es un tema que preocupa mucho,
la pandemia era algo que preocupaba mucho, pero nadie le hacía mucho caso. Yo me acuerdo que en mi máster en 2014 de Estudios Internacionales se hablaba de posibles pandemias mundiales y qué harían. Hay un montón de películas de zombies y de cosas de este tipo que tratan un poco también esta preocupación, ¿no? De un mundo apocalíptico, de un mundo en el que lo teníamos todo y lo hemos perdido, ¿no? Me recuerda mucho a una de esas frases que se le atribuyen a Einstein, que creo que decía: no sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé cómo se luchará en la Cuarta Guerra Mundial, con palos y piedras, ¿no? Como diciendo, si hubiera una Tercera Guerra Mundial sería tan catastrófico que sería volver a la época de las cavernas, básicamente, es lo que está intentando decir con No sin comedia. Pero, no sé, me llevo cosas de la conversación, de lo que me estás contando. Yo sí que tengo, y creo que estoy seguro que tú también, y los que nos vean ahora y en el futuro, porque siempre hay más gente que ve esto en el futuro que ahora, tienen ya la urgencia de decir, ya he terminado, ¿no? Yo, por ejemplo, todavía no estoy vacunado, pero tengo que estar vacunado para decir, ya estoy, ¿no? Y, por ejemplo, pues en España, Guatemala va más lento, pero en España... pero es que esa es otra cuestión respecto al día después. ¿Cuánto dura la inmunidad de la vacuna? Es decir, o sea, esto se queda aquí, vamos a convivir con ello. ¿Qué gravedad va a tener a partir de cierto punto? Son preguntas a las que todavía no podemos responder, ¿no? Necesitamos ese horizonte, pero no podemos responder todavía. Y eso es lo complicado de asimilar, parece a mí. Eso es lo complicado. También lo divertido, ¿no? Bueno, no nos queda otra, con lo cual pues habrá que llevarlo lo mejor posible. Ok. Bueno, y José, para cerrar un poco la conversación, ¿hay algún libro, alguna referencia, alguna película que quieras recomendar que te haya ayudado a poner en marco un poco todo lo que está pasando? Pues mira, la verdad es que en cuanto a cine, no he indagado mucho porque yo soy persona más de libros que de películas, aunque también me gusta el cine. Pero bueno, ahí está el de Cameron, de Boccaccio, y hace poco, porque tampoco quería dedicarle todo a esto, leí La peste de Albert Camus, que es una novela fantástica que recomiendo a todo el mundo, a que le apetezca, pues bueno, leer sobre esto también, porque muchas veces la lectura es una forma de evasión, entonces que sepamos que es seguir con el tema de la epidemia. Ese Orán de Camus es una novela fantástica. Ok, perfecto. Pues yo me ayudó bastante, pero esto no es una recomendación que haga. A mí lo poco que escribe Tucídides de la peste ateniense me ayudó bastante cuando di aquella conferencia de la geopolítica del coronavirus, de ver que sí, que afectó, que se llevó a gente, pero que luego volvió a la normalidad tarde o temprano y que pues la peste llega, ¿no?, en los primeros momentos de la guerra del Peloponeso, pero la guerra va a durar casi 20 y pico años más después de la pandemia, con lo cual no fue un fin ni un cambio de época ni distintas cosas. Tucídides cuenta cosas muy interesantes, ¿no? Habla de distanciamiento social, habla de que los médicos eran los primeros en morir, ¿no? Porque claro, eran los que más contacto tenían con los pacientes y demás, y que luego la gente que lo había pasado empatizaba mucho, ¿no? Y es casi la unión de Hobbes y de Rousseau. Rousseau siempre le echaba la cara a Hobbes que Hobbes solo hablaba de miedo y se le olvidaba la otra pasión humana elemental, que es la empatía. Bueno, Manuel Arias Maldonado, que ha escrito un libro sobre esto, una de las cosas que señala es que pues, la gestión política inmediata pues, no ha sido muy distinta a la medieval, que es el confinamiento. Es que al final es la medida que se adoptaba con la peste, ¿no? Entonces, hay cosas que están ahí a las que recurrimos siempre y como suele decir, la historia no se repite, pero rima. Entonces, por eso podemos... Muy bien, José. Pues nada, por mi parte y por parte de Lepri, ha sido un placer volverte a tener aquí con nosotros. Esto es tu casa, ya lo sabes, y estamos en contacto para otras colaboraciones. Igualmente, Will, fuerte abrazo. Igualmente. Cuídate. Chao, chao.